de las manifestaciones osteoarticulares de la anemia de células falciformes, que es una entidad pues, relativamente rara en nuestra especialidad, pero que tenemos que tener pues, como las bases fisiopatológicas y con respecto al tratamiento pues, un poco claras para de pronto, como decía el profesor, no cometer errores al momento de abordar estos pacientes. Entonces recordemos pues, que la anemia de células falciformes es la anemia hemolítica más frecuente, se asocia pues como una herencia autosómica dominante y digamos que dentro del espectro de esta enfermedad hay varios rasgos, están los pacientes que son homocigotos, que se denominan SS, tiene un 90% de hemoglobina de esas características, la cual se polimeriza y promueve los cambios morfológicos del eritrocito pues, que ya conocemos, y también hay otros pacientes que tienen, digamos que otro espectro de la enfermedad, son heterocigotos y tienen entre un 20 y un 40% de hemoglobina S, que como les mencioné es la que le confiere esta deformidad a los glóbulos rojos y que generalmente son asintomáticos. Esta deformidad entonces de los glóbulos rojos se debe a una mutación en la cadena beta de la globina, en la cual hay una sustitución de adenina por timina y esto genera un cambio de ácido glutámico por valina. Todo esto va a terminar en que la polimerización de esta hemoglobina en condiciones específicas como de baja oxigenación o debido pues, a otro tipo de escenarios que ahorita vamos a ver, le va a conferir al eritrocito una morfología específica que es en forma de hoz y lo que le confiere también el nombre pues, de anemia de células falciformes. Es un trastorno pues que digamos que en nuestro medio es relativamente común, no somos ajenos a esta enfermedad, sin embargo pues tiene una distribución específica en todo el mundo, afectando pues con mayor digamos que proporción la región del África, del Oriente Medio y América del Sur y Central. Sin embargo pues va a depender de múltiples digamos que orígenes pues como tal en la epidemiología local y mundial, pues por la migración de todas estas personas y pues por la combinación étnica que vemos actualmente. La fisiopatología entonces, generalmente ya enfocándonos con respecto a las manifestaciones osteomusculares es variada. Y pues digamos que este cambio en los glóbulos rojos que contienen altos niveles de esta hemoglobina y que le confieren precisamente esa forma contribuyen pues al desarrollo fisiopatológico digamos que de esta enfermedad de tres maneras. La principal o la primera es la pérdida de la deformabilidad que provoca pues esta hemoglobina en el área vascular y que va a promover pues obstrucción vascular e isquémica. Este factor pues es crítico y es responsable de muchas manifestaciones clínicas graves como el síndrome torácico agudo, las crisis de dolor generadas por isquemias óseas, asplenia funcional e incluso un accidente cerebrovascular agudo. En segundo lugar, este cambio morfológico de los eritrocitos va a llevar a un daño de la membrana que acorta la vida útil de estos glóbulos rojos y que produce hemólisis. Esta hemólisis puede ser tanto intra como extravascular. Y la hemólisis intravascular va a contribuir a disminuir la disponibilidad de algunos, digamos que entidades como óxido nitroso, va a aumentar el tono vascular y va a haber incluso hipertensión pulmonar. Y por último, este cambio de los glóbulos rojos también tiene, pues digamos que tiene una superficie anormal, conduce a una mayor adherencia y un daño endotelial vascular. Este cambio, digamos que tanto del eritrocito como del capilar como tal, va a llevar tanto a obstrucción vascular, va a llevar a una lesión que va a ser proliferativa, que no solamente va, digamos, que a comprometer los glóbulos rojos, sino que va también a cambiar la funcionalidad de los glóbulos blancos de las plaquetas, de las células del músculo liso, va a llevar a una tormenta de citoquinas y a factores de crecimiento y proteínas de la coagulación, que va a llevar, pues, digamos, sobre todo a una entidad pues, que va a ser protrombótica. Esas anomalías pues, que involucran todo el sistema hematológico va a llevar a una mayor adherencia a un daño endotelial, digamos que considerable, y que por último va a llevar a que no solamente va a contribuir, digamos que la forma de los eritrocitos a una obstrucción mecánica de los capilares, sino que también va a haber una anemia hemolítica y una vasculopatía instaurada que va a llevar pues una enfermedad sistémica que va a afectar pues a toda esta red capilar. Entonces, las manifestaciones clínicas de esta enfermedad van a ser dadas precisamente por esta hemólisis marcada y por los fenómenos vasoclusivos. Estos pacientes entonces digamos que van a expresar diferentes complicaciones tanto agudas como crónicas debido a la vasculopatía progresiva que tienen ellos. Entonces vamos a ver el niño que tiene comprometido su estado general, que está anémico, que está pálido o que está histérico porque tiene un alto grado de hemólisis, que se presenta con un síndrome torácico agudo o que se presenta con fenómenos
de dolor agudo, generalmente en extremidades, que van a ser digamos, el reflejo de estas crisis vasoclusivas. Con respecto ya enfocándonos a las manifestaciones osteoarticulares de la anemia de células falciformes, entonces vamos a tener que la osteonecrosis va a ser debida a la vasoclusión del hueso, que da lugar a infartos medulares, pues pueden ser diaficiarios, metaficiarios o epifisiarios, y que estos procesos van a resultar en una morbilidad muy grande para estos pacientes. La ubicación más común de estos infartos óseos o de necrosis va a ser entonces el fémur proximal, el húmero proximal y pues la tibia proximal y el fémur distal. No es una necrosis avascular convencional, como lo mencionamos anteriormente. Hay unas características digamos que clínicas y radiológicas que nos ayudan a diferenciar este tipo de presentación. Generalmente la necrosis o la osteonecrosis que se presenta en la anemia de células falciformes compromete toda la epífisis en comparación con la necrosis vascular, por ejemplo, por la enfermedad de Pertes, compromete sobre todo la zona de carga, que es la zona lateral de la epífisis femoral. Esos infartos que se presentan en la anemia de células falciformes, digamos que se presentan de manera inicial en la región subcondral, que va a llevar posteriormente al colapso de la superficie articular, y esto digamos que se comparte de alguna manera con algunos otros tipos de necrosis vascular, pero aquí digamos que lo más importante es el compromiso de la epífisis total, y que ese compromiso de toda la epífisis va a llevar unos cambios en los cuellos propios también de esta enfermedad. Entonces, digamos que el desarrollo de estas microfracturas conducen al colapso de todo este hueso y finalmente a la destrucción articular. Vamos a ver también disminución del espacio articular en los estadios previos de la enfermedad. Con respecto, hablando pues específicamente de la necrosis vascular de la cabeza femoral, hasta el 10% de los pacientes con anemia de células falciformes van a presentarla, y a diferencia pues, como les mencioné, de otras causas de osteonecrosis, pues va a haber afectación de toda la cabeza como tal, como vemos muy bien en esta imagen, el compromiso total de la cabeza. Y que estas alteraciones, tanto en la cabeza como en el cuello femoral, van a llevar a deformidades, a alteraciones de crecimiento por el compromiso oficiario, que vamos a ver más adelante cómo se van a resolver. Hay que tener en cuenta entonces que tener osteonecrosis de la cabeza femoral, digamos que es un factor de riesgo muy importante para desarrollar osteonecrosis de la cabeza humeral. Así pues que el 50% de los pacientes que desarrollan osteonecrosis de la cabeza femoral van a tener osteonecrosis de la cabeza humeral, y pues recordemos que esta es una articulación que no carga peso, entonces digamos que también es uno de los signos clínicos y radiológicos que nos pueden ayudar a diferenciar las entidades. Generalmente estos pacientes entonces van a tener síntomas mecánicos, disminución de rango de movimiento en el hombro, y van a tener una tendencia pues al diagnóstico más o menos en la tercera década de la vida, sobre todo por el dolor progresivo. El inicio típico es el dolor en la articulación. Vamos a ver entonces signos radiológicos, digamos que progresivos de colapso radiográfico, como disminución del espacio articular, necrosis de la cabeza humeral, y pues posiblemente la resonancia magnética podría ser una de las ayudas en las fases tempranas, pero como les mencionó Sara y como les voy a mencionar yo, pues al final de esta charla el tratamiento, digamos que es muy controvertido para estos pacientes, porque por su fisiopatología entonces no se benefician de algunos, digamos que, ayudas o de algunos procedimientos para mejorar esta situación. Con respecto a las imágenes, entonces lo que vamos a ver en las radiografías simples, áreas, pues ya cuando hay una osteonecrosis ya instaurada, pues áreas de lucidez específica, áreas de radiolucidez inicialmente, posteriormente en generalmente como afecta a áreas adyacentes a las articulaciones, vamos a ver pues, disminución del espacio articular, esclerosis, colapso subcondral, y que pues estas imágenes van a ser, digamos que, confirmadas bajo resonancia magnética. Vamos a ver pues áreas hiperintensas rodeadas de un halo hipointenso, como ven aquí, pues en esta imagen, que es como las lesiones características o los hallazgos característicos evidenciados por resonancia magnética. El tratamiento, entonces, como mencionamos, es controvertido por su fisiopatología, entonces, digamos, esos pacientes no se benefician de procedimientos, digamos que tempranos, como si podría decirse que se beneficiarían en otros tipos de necrosis vascular. En las fases tempranas, entonces, lo que se recomienda es el reposo, la terapia física y el soporte de peso gradual posterior. Esto, pues, enmarcado en un tratamiento médico para la anemia de células falciformes, pues, bien instaurado, que disminuya los fenómenos vasoclusivos y que disminuya, pues, como ese
círculo vicioso de osteonecrosis, hipoxia-osteonecrosis, y el tratamiento entonces quirúrgico, digamos que ya es controvertido en la literatura, algunos textos abogan por una descompresión inicial temprana, pero eso no ha demostrado una mejoría significativa en la progresión de la osteonecrosis de estos pacientes. Otros textos han abogado por la aplicación de autoinjertos o de colgajos de peroneo vascularizados, pero eso tampoco ha mejorado, digamos que el desenlace de estos pacientes. Lo que sí ha mejorado, digamos que el desenlace de estos pacientes son la realización posteriormente, cuando ya se haya, digamos que delimitado el daño, la necesidad de hacer osteotomías, tanto de fémur proximal como osteotomías pélvicas para mejorar la cobertura acetabular de sus pacientes en caso tal de que estos necrosis promuevan una malposición del fémur proximal, o ya pues la aplicación de prótesis total de cadera en la edad adulta cuando no hayan, digamos que otro tipo de salvamento. Con respecto a la osteomielitis, entonces debemos tener en cuenta que hasta el 90% de los pacientes antes de los 10 años, los pacientes con anemia de células falciformes van a desarrollar algún tipo de infección ósea, y algo muy importante es que vamos a tener en ellos digamos, una población específica de gérmenes, que van a ser gérmenes encapsulados por el hipoesplenismo funcional que tienen estos pacientes dado a su hemólisis. Vamos a tener usualmente infecciones que van a ser multifocales, y a diferencia de lo que esperamos en los pacientes que no tienen pues esta comorbilidad, va a haber un predominio de una ubicación diaficiaria, y como les mencioné, digamos que la prevalencia de gérmenes encapsulados como salmonela es bastante grande. Entonces se debe sospechar, digamos que con respecto al tratamiento dirigido, la cobertura de gérmenes encapsulados. El tratamiento entonces digamos que va a ser convencional con respecto al tratamiento usual de la osteomielitis, un adecuado desviamiento de estas áreas de secuestro, necrosis, cloacas incluso se pueden evidenciar, tratamiento antibiótico dirigido, y definir o no, digamos que dependiendo de la morfología del daño óseo, pues la ayuda de inmovilizaciones u ortesis para, digamos que evitar fracturas patológicas a ese nivel. Y es un punto muy importante, pues digamos que en este momento, diferenciar cuando hay osteonecrosis y cuando hay osteomielitis, porque la clínica de esos pacientes es muy similar. Entonces, digamos que se han evidenciado, se han tratado de proponer algunos algoritmos o algunas diferencias o características específicas, pero es muy difícil porque ambos pacientes, tanto con infección como por crisis o por osteonecrosis instaurada por la crisis de células falciformes, entonces ambos van a tener fiebre, ambos van a tener leucocitosis, elevación de reactantes de fase aguda. Las radiografías o las imágenes pues van a ser inicialmente normales en ambos casos, pero digamos que hay algunos apuntes específicos, como la mayor elevación de reactantes de fase aguda en estos pacientes, la persistencia por más días de fiebre y por resonancia magnética, entonces ya la evidencia de abscesos periósticos o ya características de infarto. Es un reto clínico diferenciar, entonces, como les mencioné, estas dos entidades. La resonancia magnética, digamos que ha sido una de las ayudas diagnósticas que más nos podrían, digamos que, diferenciar esta entidad, sobre todo la resonancia magnética contrastada, donde vamos a ver una hiperintensidad en T2 en infección. La gamografía, sobre todo con leucocitos marcados, digamos que ha tenido una evidencia confusa. Sin embargo, pues algunos textos abogan por hacer una gamografía con leucocitos marcados, que eso nos diferencia pues muy bien en infección de necrosis, dándonos, digamos que una mayor posibilidad diagnóstica. Y como siempre, la clínica y la evidencia pues de microorganismos bajo cultivos pues nos va a confirmar el diagnóstico, en caso tal de que haya duda diagnóstica pues. La dactilitis y el síndrome mano-pie es otra cosa, digamos que otra entidad muy importante en esos pacientes, y es uno de los principales signos clínicos o digamos que manifestaciones clínicas ortopédicas en esos pacientes, y sobre todo pues digamos que esta entidad se observa entre los 7 meses y los 7 años de edad, y estas crisis de dolor de las extremidades, pues hablando de las manos y de los pies, digamos que son secundarias a microinfartos sintomáticos, tanto en las falanges como en los metacarpianos o los metatarsianos, pues dependiendo de su localización. Los síntomas que se van a presentar, sobre todo como dactilitis, entonces van a consistir pues en hinchazón dolorosa, generalmente unilateral, o también puede ser bilateral de las extremidades comprometidas. Es un dolor, digamos que muy fuerte, algunos lo califican como entre 8 y 10 sobre 10. Los síntomas pues van a imitar incluso procesos infecciosos como osteomielitis y celulitis, y se debe tener en cuenta pues el síndrome mano-pie, para digamos que no confundirse
con respecto al enfoque clínico de esos pacientes, porque el tratamiento de esos pacientes tiende a ser autolimitado con el manejo como tal de la crisis de anemia de células falciformes, con líquidos a las dosis específicas, el manejo del dolor, generalmente entonces el manejo del dolor digamos que es un punto muy importante en este tipo de pacientes. Algunos textos refieren pues que la contraindicación de AINES, pero otros textos sí, digamos que abogan en el manejo inicial con AINES, posteriormente echar mano pues de los opioides, porque es que el dolor que presentan nuestros pacientes es demasiado fuerte y no se debe pues escatimar como en el manejo del dolor, el manejo con líquidos agresivos y ya pues el manejo con hidroxiurea, ya esto es de manejo por pediatría, pero digamos que se tiene que tener en cuenta un adecuado manejo de la patología y no pues sobre todo pues como manejos u obras quirúrgicas en este tipo de pacientes no tienen cabida en este punto. Con respecto a la artritis séptica, si es una manifestación muy poco frecuente, nada más hasta menos del 5% de los pacientes con anemia de células falciformes pueden presentarla, y digamos que aunque si bien es más, digamos que tiene una mayor incidencia que en la población general, pues hay que tenerla en cuenta. La artritis séptica pues va a ser resultado de fenómenos vasoclusivos en las superficies articulares, en el área subcondral, que posteriormente pues va a haber necrosis y va a haber por diseminación hematógena digamos que la contaminación en estas áreas por estos gérmenes que van a ser pues para presentar una artritis séptica. Generalmente pues el diagnóstico de tratamientos convencionales con respecto a la artritis séptica pues convencional no hay nada como específico. Las úlceras en miembros inferiores también es, digamos que otra manifestación importante. Hasta el 90% de estas úlceras van a estar en el tercio inferior de las piernas y usualmente van a estar en el área maleolar medial. La aparición de estas úlceras es multifactorial y se debe pues a una metastasis, una trombosis en esta área por la circulación específica pues digamos que de este dermatoma, y la clínica digamos que usualmente pues de la aparición de úlceras convencionales. Generalmente clínica de heridas va a tratar ese tipo de complicaciones, y el enfriamiento y la aplicación de injertos pues es digamos que muy poco probable, pero pues puede realizarse. Ya con respecto al retraso de crecimiento de la inmadurez esquelética, hay que tener en cuenta que el compromiso óseo no solamente de los huesos largos, sino de la columna, va a promover pues digamos una alteración en el crecimiento de esos pacientes. Esas complicaciones generalmente entonces se deben, digamos que a diferentes causas. La hiperplasia de la médula ósea, que conduce pues a la isquemia, explica estas formas específicas de las vértebras en forma de H, como ustedes pueden ver, digamos que por la persistencia de la médula roja en estos pacientes, por la eritropoyesis persistente. Y ya pues como hemos visto en este paciente, en todos los pacientes, el compromiso de la cabeza femoral, el compromiso de la cabeza humeral pues va a llevar a malposiciones y a morfologías pues específicas que van a llevar a malposiciones de las extremidades y alteraciones tanto pues como del crecimiento como de la posición de las extremidades, que posteriormente probablemente van a requerir algún tipo de manejo. Y pues no es raro, no es, digamos que es de esperarse que esos pacientes tengan pues una alteración también en la densidad mineral ósea. Sus pacientes, por el compromiso, por digamos que la expansión de esa médula roja por la eritropoyesis persistente, van a tener una densidad mineral ósea baja, porque esto va a conducir a una disminución de todo ese recambio óseo. Va a haber un aumento de la actividad hematopoyética, como les mencioné, con un aumento de la resorción ósea adyacente, y van a haber fenómenos vasoclusivos en la irrigación ósea, tanto vertebral como de huesos largos, que va a promover pues a esa alteración en la densidad mineral ósea. Entonces es de esperar que haya pues, osteoporosis. Y la artritis, pues digamos que es uno de las alteraciones menos frecuentes, pero hay que tener en cuenta que no solamente esta artritis se va a deber a los cambios morfológicos debido a los infartos óseos, sino que esos pacientes van a presentar algunas alteraciones metabólicas como la hiperuricemia, va a haber sinovitis, en infiltración de células plasmáticas en esa sinovia hipertrófica, que todo, digamos que todo ese conjunto va a llevar a una destrucción articular de articulaciones específicas. La presentación ya como tal de la artritis debido a esta enfermedad, el 80% de los casos es poliarticular y simétrica, entonces asemeja incluso artritis inflamatorias coexistentes.
y tener en cuenta que en los episodios de artralgia los pacientes usualmente son autolimitados y mejoran con, digamos que con la estabilización metabólica de la enfermedad como tal. Algo muy importante es para los residentes y los profesores, teniendo en cuenta pues el tratamiento o el enfoque de los pacientes con anemia de células falciformes, y con respecto a cirugía, hay que tener en cuenta que los pacientes tienen un riesgo quirúrgico y anestésico alto. En ese orden de ideas, entonces llevar pacientes de manera inoficiosa o de manera, digamos que no urgente o no de manera clara, con indicaciones claras de cirugía, pues va a llevar a un riesgo pues, quirúrgico muy alto. Los pacientes tienden a tener crisis vasoclusivas perioperatorias, pues, y dado el ambiente, digamos que quirúrgico con disminución, digamos que intermitente de la saturación de oxígeno, el uso indiscriminado de opioides, el mal manejo de los líquidos endovenosos y el mal manejo de la temperatura, que es lo que vemos usualmente en cirugía, pues va a llevar a que esos pacientes hagan más crisis vasoclusivas y que hagan pues más complicaciones asociadas al manejo perioperatorio. Los pacientes requieren una evaluación preoperatoria pues muy específica, un tiempo quirúrgico digamos que limitado y una adecuada planeación. En el posoperatorio pues debe haber una vigilancia adecuada, vigilando precisamente esos patrones de saturación, de líquidos endovenosos, del manejo de los opioides, del manejo de la temperatura para evitar, digamos, una perpetuación de las crisis vasoclusivas. El uso del torniquete, pues, que nosotros lo usamos de manera muy persistente, pues es muy controvertido. Algunos textos refieren que no se deberían usar torniquetes en pacientes con anemia de células falciformes porque conlleva, digamos que el cambio de la configuración de la morfología de los eritrocitos en la extremidad distal al torniquete, que va a llevar a fenómenos vasoclusivos que pueden generar incluso una isquemia crítica. Pero algunos textos abogan por el uso pues, no de torniquetes específicos, sino de usar bandas elásticas no muy apretadas para disminuir el sangrado. Pues la tendencia es a no usar el torniquete en pacientes que tengan anemia de células falciformes y que sean llevados a cirugías ortopédicas. Eso era lo que tenía.